Hello there, soy The Real Teacher y hoy te voy a enseñar lo que tienes que hacer para sacar el B2 de Cambridge con Flying Colours. Hello there. Hoy nos vamos a centrar en el speaking de B2 de Cambridge, que a su vez tiene 4 partes. Te voy a decir qué tienes que hacer en cada parte, te daré tips sobre cómo puedes hacerlo mejor y por supuesto te daré frases útiles que tienes que meterles ahí con calzador, que les tienes que memorizar, porque a los examinadores de Cambridge les gustan mucho esas frases que tienes que decir. ¿Cómo es este speaking de Cambridge? Pues es un examen en el que tú entras a la sala con otra persona, otro candidate, lo vas a hacer juntos, en parejas, y habrá un examinador que interactúa contigo y hay otro examinador que está ahí solo de oyente. Vamos ahora a por las 4 partes de este examen de speaking. Let's go. La parte 1 de este examen de speaking de Cambridge es una introducción, es un poco calentamiento y te van a hacer preguntas personales básicas sobre ti y preguntas también al otro candidate. Pero estate atento por si acaso igual te preguntan la misma pregunta a ti, te hacen la misma pregunta y puedes usar lo que ha dicho tu compañero un poco para responder también. Así que no estés pensando en otras cosas, presta atención a lo que diga también tu compañero y a lo que le pregunten. Son preguntas básicas sobre ti, tus gustos, qué sueles hacer. Aquí te dejo unos ejemplos de preguntas, por ejemplo, likes and dislikes, special occasions o media. Son temas variados, no tienen por qué ser estos y tienes que responder dando tu opinión, hablando un poco de ti y sobre todo usa frases largas, no uses frases cortas. Es importante que la frase que digas, a lo mejor no vas a decir un párrafo, pero no uses frases cortas para responder y usa verbos para dar opinión, frases útiles que te voy a decir después también. Esta parte es completamente individual, no tienes que interactuar con el otro candidate, solo responde al examinador. Y las frases útiles que debes usar son básicamente frases para dar opinión, para expresar opinión. No solo digas I believe o I think, sino que también puedes usar otras como as far as I'm concerned o the way I see it, in my view. Usa frases así y también tienes que usar o intentar usar diferentes estructuras gramaticales. No uses solo el presente o el pasado. Intenta mostrar que dominas diferentes estructuras gramaticales porque eso luego te lo cuentan. Eso es todo de la parte 1, que es bastante sencilla, ya te digo que es un calentamiento, son solo preguntas básicas, así que ahora vamos a por la parte 2, que es donde ya la cosa se pone interesante. La parte 2 es lo que se llama el turno largo y aquí vas a tener que describir 2 fotos que te van a dar, te dan 2 fotos con una pregunta y tienes que compararlas. Tienes que compararlas diciendo sus diferencias, qué está ocurriendo en las dos y decir en qué se parecen y también en qué se diferencian. Y no solo describir lo que ves, también tienes que intentar hablar un poco de lo que quizás está ocurriendo. Tienes que inventarte un poco la situación que está ocurriendo y para eso tienes que usar también modales como might o may y adverbios como probably o likely, que te voy a decir ahora después. Tendrás que comparar las imágenes durante 1 minuto y después le harán una pregunta a tu compañero que tendrá que responder en 30 segundos. Después tu compañero comparará otras 2 fotos diferentes con una pregunta diferente y te harán a ti una pregunta sobre el tema de las fotos de tu compañero. Así que la dinámica de esta parte 2 es la siguiente. El examinador te dará las instrucciones de esta parte, tendrás que comparar 2 imágenes con una pregunta durante 1 minuto y le harán una pregunta a tu compañero. Después tu compañero comparará otras 2 imágenes con la pregunta que le pongan y después tú tendrás que responder a una pregunta relacionada con las imágenes de tu compañero. Así que, comparación, tu compañero responde. Comparación de tu compañero y respondes tú. Lo que el examinador quiere que hagas en esta parte es describir, comparar, hablando de semejanzas, similitudes y diferencias, y también que especules. Tienes que especular, diciendo cosas que quizás están ocurriendo en esa situación, que tú no sabes, porque es una imagen. Así que tienes que tirar un poco de imaginación o creatividad y usar modales o expresiones que te voy a decir ahora. Aquí tenéis un ejemplo de esta parte 2 para cada candidate. Tenéis 2 imágenes con una pregunta para uno y 2 imágenes con una pregunta para otro. Por ejemplo, te darían esta imagen de la izquierda y te dirían How important is to help people in these situations? Y tienes que comparar esas 2 imágenes diciendo lo que está ocurriendo y cómo de importante es ayudar a esas personas en esas situaciones, diciendo que una situación es de esta forma, es importante ayudarle, sin embargo en la otra situación es importante ayudar, pero quizás no tanto, o tienes que compararlo diciendo lo que se parecen y sobre todo en lo que se diferencian. Y tienes que especular, eso es lo más importante, que especules bien usando frases que te voy a decir ahora. Las instrucciones que el examinador te dará son las siguientes. In this part of the test, I'm going to give you each of you 2 photographs. I'd like you to talk about your photographs on your own for about a minute. And also answer
a question about your partner's photograph. Al candidato A, que puede ser tú. It's your turn first. Here are your photographs. They show people who are helping other people in different situations. Y la pregunta, I'd like you to compare the photographs and say how important it is to help people in these situations. Alright? Y ya tienes un minuto para responder. Cuando pase el minuto, el examinador te dirá, thank you. Y le dirá a tu compañero, do you find it easy to ask for help when you have a problem? Y ahí no tiene que hablar de las fotos, tiene que responder con su opinión. Te recomiendo que practiques mucho esta parte, comparando, diciendo similitudes, diferencias y especulando bien para que salga lo más fluido posible y que te obligues a usar frases para comparar, para especular y para hablar de diferencias y similitudes. Te voy a decir esas frases útiles. Ahora, aquí tenéis esas frases útiles que os he estado hablando para hablar, para empezar, para comparar, para especular, todas estas. Para comparar imágenes, para empezar la comparación, podéis decir both of these pictures show, or these two pictures show, or the two situations in these pictures are, or the two situations involve people doing lo que sea. Para hablar de similitudes, pues puedes decir these two pictures or situations are similar because, or in both pictures we can see. One similarity between these two pictures is that, or another similarity might be, y también especulas con ese might be that. Or one thing that these two pictures share is that. Or these two pictures share the fact that. Ya digo, hay muchísimas, no hace falta que las digas todas. Quédate con 2 o 3 que te gusten y las repites mucho, ¿vale? Hay que usarlas, meterlas con calzados como yo te he dicho antes, hasta que te las aprendas y las uses de forma fluida, de forma natural. Eso de las similitudes. Para hablar de diferencias tenéis one of the most obvious differences is, well, another difference is that, or while the first picture, lo que pasa en la primera, the second picture, que ocurre que es diferente. O the first picture, however, o whereas. Whereas me gusta mucho, de hecho, me acuerdo que cuando yo hice el C1 o el C2, no me acuerdo si fue uno de los dos, pero me acuerdo que whereas la usaba muchísimo, me gustaba mucho whereas, me gusta cómo suena, pero tampoco la usé todo el rato, ¿vale? Puedes usar although también, puedes decir although the first picture, the second one, ¿vale? Hablando de diferencias, lo mismo, apréndete 2 o 3 y las metes ahí con calzador. Cuando te ponga la pregunta, para responder a esa pregunta puedes decir as for y la pregunta, o in response to the question, o as regards to the question. Y finalmente, lo que es súper necesario es que especules. Para especular puedes decir como antes ahí, it might be, o usa un maybe, probably o likely. Cualquier adverbio o verbo modal, que sobre todo may o might, que ya indican posibilidad. Cualquier cosa que indique posibilidad ya es que quizás está ocurriendo, ya te digo, maybe, perhaps, may, might o probably, likely. Ahora vamos a ver un ejemplo de cómo iría esta parte 2, un ejemplo de descripción, comparación de esas fotos. Te la leo. Both of these pictures show people getting some help. The first one shows a football player who seems to be injured, whereas the second one is an Asian tourist getting help from a policeman. Although both situations involve someone helping a person, they are very different. In the first one, the football player needs help because he's had an injury. Probably. He can walk properly. Ahí puedes decir probably, puedes decir maybe, en vez de decir needs help, might need help, or because he's had an injury, he might have had an injury. On the other hand, in the second picture, the tourist is probably asking for directions because he might be lost. The football player is likely to be in pain, while the tourist may only be a little nervous. Contando la pregunta, as for how important it is to help these people, I'd say it's important in both situations. However, I strongly believe that the football player needs more help than the tourist, as his situation is obviously more serious. Eso para referirte a la pregunta que está arriba de las 2 fotos. Después le harán una pregunta al otro candidate, que la tenéis ahí, por ejemplo, do you find it easy to ask for help when you have a problem? Well, it depends on the problem. Siempre puedes decir eso para ganar tiempo y pensar un poco. Well, it depends on the problem. O, well, it's a tricky question, but
I think, or I believe, in my opinion, as far as I'm concerned. Eso ha sido la parte 2 y ahora vamos a la parte 3. Come on. La parte 3 es una interacción. Aquí no es un monólogo en el que tú respondes a lo que te diga el examinador o describes tú solo una imagen. Aquí tienes que interactuar con tu otro compañero, con el otro candidate. Se trata de colaborar, interactuar para llegar a un acuerdo o no. Te van a dar un tema con diferentes opciones y tenéis que hablar de las diferentes opciones, no de todas, solo de algunas, no hace falta hablar de todas, pero hay que interactuar y sobre todo es como un partido de tenis. Tú tienes que empezar, dar tu opinión, soltar la pelota, pasársela a tu compañero, que tu compañero responda de su opinión sobre un tema y después pase a otro, diga su opinión y te pregunte a ti, te pase la pelota para que tú des la tuya, des tu opinión y después se la pases. Así, tienes que ir pasando la pelota, dando la opinión y pregunta. Él da su opinión, te pregunta a ti. Y también tienes que intentar reaccionar a lo que tu compañero te diga. Con frases como, oh, I agree, o absolutely, o I'm not sure, o I think I'll disagree. No tienes por qué estar de acuerdo en todo. Aquí tienes que demostrar que eres capaz de mantener una conversación, de interactuar con tu compañero. Se os plantea una situación, un problema con diferentes opciones o soluciones y tenéis que llegar a un acuerdo o hablar de las diferentes opciones o soluciones y decir cuál es la mejor para ti o para los dos. Hay que trabajar para llegar a un acuerdo, aunque no es estrictamente necesario. Esta parte del speaking evalúa cómo eres capaz de intercambiar ideas, de dar tu opinión, de hacer preguntas, reaccionar a lo que te diga el otro y también de interactuar, pasar la pelota, hacer preguntas, reaccionar, dar tu opinión, preguntar, reaccionar, así. Lo más importante aquí es dar opinión, justificar tu respuesta, expresar acuerdo y desacuerdo, especular también y también hacer preguntas. La dinámica es la siguiente. Te dan las instrucciones, tenéis 2 minutos para hablar de las diferentes opciones o soluciones de ese problema y al final te darán 1 minuto para llegar a un acuerdo o elegir la mejor opción para ti. Básicamente tenéis 2 minutos para debatir sobre las diferentes opciones y después el examinador te dará 1 minuto, te parará y te dirá, ahora tenéis 1 minuto para intentar llegar a un acuerdo y elegir la mejor. Aquí tenéis un ejemplo de esta part 3, de esta interacción. Tenéis un problema ahí. Why would these ideas attract more tourists to the town? Ese es el problema o la situación y tenéis 5 opciones. Hay que intentar ir de una en una, no hablar de todas, pero ir de una en una y dar tu opinión, justificar tu opinión y después hacerle preguntas a tu compañero. Y así vais de una en una pasando la bola hasta que debatáis sobre 2 o 3 o 4, 3 estaría bien, y ya al final tenéis que decir cuál es la mejor. Frases útiles para esta parte 3, pues hay muchas. Por ejemplo, para empezar tienes que decir, bueno, alguien tendrá que empezar, ¿no? Así que puedes tomar la voz cantante y decir, shall I start? O would you like to start? Es bueno que digas eso para empezar, como que quedas mejor si dices, would you like to start? O shall I go first? Así ya sabemos quién empieza, porque si no, como que empieza uno, empieza el otro, no. Di, shall I go first? O would you like to start? Y ya empezáis. Expresar opinión es otra cosa importante que hay que hacer todo el rato. Tienes que dar tu opinión sobre cada opción. Puedes decir, I believe, I think, in my opinion, the way I see it. If you ask me, I would say that. It seems to me that, in my view, or as far as I'm concerned, que me encanta. También estas palabritas para expresar opinión, de esta frase, para expresar opinión, úsalas en la parte 1 para dar información de las preguntas básicas que te dan. Siempre te van a preguntar tu opinión o las puedes usar. No siempre es opinión, pero seguramente en alguna tengas que usarla. Así que guárdatelas también para la parte 1 y para la pregunta de la parte 2. Cada vez que des tu opinión, esto sigue una estructura muy sencilla. Das tu opinión sobre esa opción y al final termina dándole paso a tu compañero. O pregunta o simplemente di, don't you agree? ¿Vale? Para preguntar a tu compañero puedes decir, don't you think, don't you agree? O simplemente, right? O wouldn't you say so? Wouldn't you agree? O simplemente una pregunta, do you think that's true? Do you believe that? How about? O what about? Eso para pasar a la siguiente. What about? Si teníamos, por ejemplo, en esta parte, building a large nightclub y queremos pasar a la siguiente, podemos decir, what about having more shops? O how about providing parks? Para expresar acuerdo, podemos decir I agree, no I'm agree, no digáis I am agree, por favor, decid I agree o I disagree, para que no. O hay otras como absolutely right, o that's true,
I couldn't agree more. I see what you mean. I see it that way too. Yeah, of course. I think so too. O desacuerdo, puedes decir I disagree, no I'm disagree, I disagree, o I don't agree. I'm afraid I don't see it the same way. I'm sorry, but I have to disagree. That might be true, but I'm not sure I agree with you. I'm sorry, but I don't agree. Or you may be right, but I have a different view. Para cambiar de tema, puedes decir as for the next, or as for putting up security cameras, or as to providing parks, or in relation to building holiday flats. ¿Ok? Ahí quédate con alguna, con un par y ya está. Y para concluir, puedes decir, shall we stick to, nos quedamos con, o shall we agree on, o I believe we have an agreement, o también, si no, I believe we don't have an agreement, because I think that the best option is ta, and you think, right, y le das paso también, siempre da paso a tu compañero. Porque es un debate, es una interacción, no es un monólogo, eso es muy importante. Un ejemplo de esta parte 3, con este problema y soluciones que tenemos sería, shall I go first? Sure, go ahead. I believe that this option, la señalas, building a large nightclub will attract tourists, especially young ones, who enjoy partying and going out with friends. Don't you think? ¿Veis? Que da su opinión, will attract tourists, especially young ones, y termina con una pregunta, don't you think? Así ya coge la pelota el otro candidato y dice, yeah, I think so. Reacciona, yeah, I think so, para que demuestres que has estado escuchando. Yeah, I think so. However, it might not be the best type of tourism because it can disturb neighbors and residents. How about having more shops? Oh, that's a great idea. ¿Veis cómo reacciona? Oh, that's a great idea. If the city offers a good shopping experience, many people will be attracted to it, which I guess is quite positive for everyone. Wouldn't you agree? ¿Veis? Que da su opinión y pasa la bola. Wouldn't you agree? Te toca. Yeah, of course. Reacción. Maybe that option could go hand in hand with building holiday flats, because the way I see it, you want tourists to spend more time in your city. So if you have plenty of shops and accommodation, it's the perfect combination, right? ¿Veis otra vez? Da su opinión. Especula también. Maybe that option could go hand in hand with building holiday flats. También podéis especular, es importante. Right? Pregunta al final, ¿no? Para que responda el otro. Yeah, you're absolutely right. But what do you think about the other two options? Y señalas a las otras dos. Do you think they're a good idea? Por si veis que te queda tiempo y te has dejado dos o tres. What do you think about the others? ¿Qué piensas sobre las otras, no? Well, if you ask me, si me preguntas a mí, putting a security cameras isn't very appealing to anyone, but I suppose parks can be attractive. I'm not sure how much exactly. What's your take on those two options? Ahí, como que en esa última intervención le da un poco de... Habla de las dos a la vez, porque como que son las menos importantes, pero las menciona, que está bien también. Habla un poquito de esas dos, diciendo que no las ve. I'm not sure how much exactly. What's your take? ¿Tú qué piensas? As you said, está bien que digas as you said, como has dicho, así demuestras que has estado escuchando. As you said, security cameras are not appealing at all. As for parks, maybe they are a good thing for residents, but not for tourists particularly. Y ahí ya terminas, ¿vale? El examinador te dará, has estado 2 minutos debatiendo, te interrumpe y te dice thank you, now you have about a minute to decide which idea would be the best for the town. Y te da 1 minuto para que intentéis llegar a un acuerdo. Y puedes decir algo como, well, given our previous comments, I would say that the two best options would probably be the shops and the holiday flats. Don't you think? Lo mismo. Tienes que hacer como un recap, ¿no? De lo que has dicho antes. O, well, eso está bien, given our previous comments. O, as we said earlier, or as we said before, I would say that the best two options, o regarding what we said before, o algo así podéis decir, regarding, o given our previous comments, y preguntas a tu compañero, por supuesto, que él te responderá, yeah, well, I do agree with you on having more shops, but I think that building a nightclub is more important than holiday flats. Y das tu opinión sobre cuál es la mejor. ¿Cuál es mejor que otra? Él ha dicho que son las mejores dos opciones,
pues tú respondes que una es mejor que otra. Quédate con una siempre. Yeah, sure. Okay, I see what you mean, but I don't think the same way. Shall we stick to having more shops then? Y dice, ok, ya veo lo que quieres decir, I see what you mean, but I don't think the same way. No estoy de acuerdo. Nos quedamos con having more shops then. Shall we stick to having more shops then? A mí eso no me gusta tanto. Nos quedamos mejor con la otra que yo he dicho, que también a ti no te parece mal. Yes, sure. I also think it's the best one. So, do we have an agreement? Yeah, we do. Si puedes, termina con... So, yeah, maybe. I also think that's the best one. So, do we have an agreement? Así que, ¿tenemos un acuerdo? Yes, we do. Esto es un poco lo que hay que hacer en esta parte 3. Algunos tips para usar. Recuerda que es una interacción, no es un monólogo, así que debate y haz que tu compañero hable. Si ves que estáis hablando tú más que él o él más que tú, pues intenta hacerle ver que tiene que hablar, tienes que preguntarle más, o si no, interrúmpele también. Si no te deja hablar, tienes que interrumpirle porque son 2 minutos. Así que si ves que está haciendo un monólogo, interrúmpele. Justifica siempre tus opiniones, da tu opinión y justifícala. E intenta que la conversación no se centre en una opción, al menos 2 o 3, mínimo 2 o 3. Tienes que hacer que el debate sea fluido, o sea, que vaya la pelota de un lado a otro, como te he dicho. Y si ves que tu compañero se queda un poco atascado, intenta ayudarle también. Eso es bueno, es que intentes hacerlo. Si ves que tu compañero está ahí struggling. Y haz un esfuerzo para usar expresiones como las que te he dicho, para dar opinión, para expresar acuerdo o desacuerdo, para hacer preguntas y para especular. Y para reaccionar también a lo que diga tu compañero. Las intervenciones que hagas, que sean concisas, pero efectivas. ¿Eso qué quiere decir? Que no te enrolles, ¿vale? No hables muchísimo porque tampoco tienes mucho tiempo. Da tu opinión, justifícala y pregúntale. Siempre termina tu intervención con una pregunta. Eso es importante. Y habla con tu compañero. Dirígete al compañero, no al examinador. No le mires. Mira a tu compañero. Eso es importante. Y sonríe. Que una sonrisa ayuda y transmite positivismo y confianza también. Así que sonríe. Smile. It's free. Y esto, hasta aquí la parte 3. Y llegamos a la parte 4 de este Speaking de B2 de Cambridge, que ya baja las revoluciones porque esta parte para mí es más fácil. Ya ha pasado la parte 2, el turno largo de describir y comparar imágenes, y la interacción, que para mí es la más difícil, creo, o dependiendo de cómo sea tu other candidate, el otro candidato, tu compañero, puede ser más fácil o más difícil. A ver, según cómo te lo ponga. Pero ahora la parte 4 ya son preguntas que te va a hacer el examinador sobre temas variados. Dura 4 minutos, pero entre los dos candidates. Os van a hacer preguntas a ti y al otro candidate y tenéis que responder y prestar atención a lo que diga el otro candidate. Sobre todo, tienes que dar opinión, justificar tus respuestas y también intenta usar diferentes estructuras gramaticales. Si puedes, si te ves capaz, muestra que sabes mucho, que tienes vocabulario, usa un vocabulario que hayas aprendido durante el tiempo que has estado preparándotelo, y también usa diferentes estructuras gramaticales. No usa solo el presente simple y el past simple. Usa algo más guay, un condicional, una pasiva. Usa algo que dé brilli, que te luzca un poco. El tema de la parte 4 va relacionado con la parte 3. O sea, el tema de la interacción, de lo que haya ido ese tema, ahora te van a hacer preguntas sobre eso. Así que es un poco mezcla también con la parte 3, porque el tema es el mismo. Te van a hacer preguntas relacionadas con el tema anterior. Lo que quieren es que des tu opinión con fluidez y naturalidad, y que justifique tus respuestas dando ejemplos y usando diferentes frases para dar opinión, ejemplos y justificando lo que digas con argumentos. También puede que el examinador te plantee una afirmación y digas si estás de acuerdo o no, y que digas por qué, que des otra vez argumentos, ejemplos y justifiques tu opinión. Pero básicamente son preguntas o este tipo de afirmación que te pregunta sobre tu opinión, sobre si estás de acuerdo o no, y está relacionado con la parte 3, con el tema de la parte 3, 4 minutos entre los dos y se terminó el examen. Pero antes de terminar, una de las cosas más importantes o que más me preguntan es cómo se evalúa esto, qué hacen los examinadores, qué usan para examinar. Pues usan una rúbrica que te voy a explicar cómo la usan, porque yo también la uso para evaluar a mis alumnos, y tiene en cuenta 5 cosas. Lo que tiene en cuenta es Grammar and Vocabulary, cómo esta parte se centra en la corrección gramatical y el vocabulario que usas, si lo usas bien, si lo usas más o menos bien, si usas ya gramática avanzada o no, o la usas pero con algún error, y lo mismo con el vocabulario, si eres capaz de
usar un vocabulario más avanzado o intermedio con errores o básico. Aquí tenéis estas 5 partes, pero la rúbrica que usan es esta que tenéis aquí, ¿vale? Tienes Grammar and Vocabulary, Discourse Management, Pronunciation, Interactive Communication y Global Achievement, ¿vale? Por un lado, gramática, vocabulario, como te he dicho, el Discourse Management, que básicamente es cómo eres capaz de organizar tu discurso, que usas conectores y que enlazas tus ideas de forma con coherencia, ¿no? Usando esos conectores, pronombres y teniendo coherencia y cohesión. La pronunciación, pues, tener buena pronunciación. La Interactive Communication, cómo eres capaz de responder, preguntar, reaccionar, sobre todo la parte 3, que es esa interacción. Cómo eres capaz de llevar una conversación, interactuar en una conversación de manera natural, con fluidez y naturalidad. Y el Global Achievement es cómo eres capaz de completar la tarea que se te ha propuesto, ¿no? A nivel global de las 4 partes del speaking. Y aquí tenéis un poco cómo evalúan cada band. Son 5 bands de 0, bueno, son 6, de 0 a 5. 0 es que tu performance ha sido muy baja. 1, por ejemplo, en gramática, shows a good degree of control simple grammatical forms, que controla simples, solo grammatical forms, y un vocabulario apropiado sobre everyday situations. Pero la 5, veis que dice a good control of simple and some complex grammatical forms, también complejas, y un vocabulario apropiado para intercambiar vistas sobre a wide range of topics, que controlas un vocabulario de temas muy amplios. Pues ahí está la vara de medir del 5 al 0. Igual con el Discourse Management, que no tienes hesitations, que organizas bien tus ideas, utilizas conectores. Y en el 1, por ejemplo, que sí que te expresas, pero con short phrases, con un poco de hesitation, que te repites un poco y te faltan cohesive devices, que te faltan pues, usar pronombres y conectores para relacionar las ideas que has estado dando. Lo mismo con pronunciation, pues la pronunciación y la entonación son importantes. La interacción, que eres capaz de interactuar, responder apropiadamente y negociar, ¿no?, a lo que te diga tu compañero. Y el Global Achievement, pues es un poco general de lo que has conseguido hacer expresando tus ideas y produciendo tu discurso en general, en todo el speaking de las 4 partes en general. Y así un poco cómo evalúan este speaking de B2 de Cambridge, estas 4 partes. Y esto ha sido todo. Espero que os haya gustado y sobre todo espero que os ayude muchísimo para sacar ese examen de Cambridge con Flying Colours, como dije al principio. Espero que de verdad os sea útil. Yo he intentado hacerlo de manera que os sea útil, que os guste y que de forma dinámica, al menos eso intento. Y si tenéis cualquier duda o sugerencia, pues me alegra mucho si lo dejáis en comentarios. Cualquier pregunta os intentaré responder lo antes posible para ayudaros. Y espero que tengáis mucha suerte, que lo hagáis muy bien, sobre todo quedaros con esos tips y esas frases que tenéis que meter ahí con calzador y seguro que os va genial. Miraros sobre todo también cómo evalúan, que eso es importante que lo tengáis en cuenta, y practicar mucho. También tenéis vídeos de gente haciendo el examen, que os he puesto algunos ejemplos en algún trozo. Usad esos vídeos que tenéis también de Cambridge, que lo sube la plataforma de Cambridge, y así veis un poco cómo va el examen. Y nada más, si os ha gustado, pues agradezco muchísimo y me hace mucha ilusión que me dejéis un like. Si no estáis suscritos, pues podéis suscribiros si os ha gustado. Y nada más, mucha suerte y may the force be with you. Keep it real.